Bienvenidos a la clase 1.1 de este curso de matemáticas básicas. En esta clase vamos entonces a estudiar las nociones fundamentales de la teoría de conjuntos, las definiciones de conjunto y de las propiedades fundamentales de lo que se llama teoría intuitiva de conjuntos. En matemáticas, para las matemáticas avanzadas, existe una teoría llamada teoría formal de conjuntos o teoría axiomática de conjuntos, pero esa se escapa a los propósitos de este curso. Entonces vamos a hablar de una teoría mucho más intuitiva. Entonces simplemente pues un conjunto es una noción que todos conocemos, ¿cierto? Un conjunto es simplemente una colección de objetos. Entonces los conjuntos pues muchas veces uno lista todos los elementos. Por ejemplo, un conjunto puede tener los números naturales 1, 2 y menos 3, por ejemplo. En este caso, pues uno lista todos, o muchas veces el conjunto se puede dar vía una cierta propiedad. Por ejemplo, uno puede definir el conjunto B como el conjunto de todos los números X naturales. Entonces, a su vez, los números naturales van a ser otro conjunto que incluyen el 0 y los enteros positivos. 3, 4, 5, etcétera, todos los enteros positivos. Y uno podría, por ejemplo, definir no por extensión, sino que se llama por comprensión, un conjunto como B, como el conjunto de todos los elementos que pertenecen a los naturales y que cumplen una propiedad. Por ejemplo, que X es par. X es un número par. Si uno fuera a listar, este conjunto estaría el 0. Notemos que el 0 efectivamente es un número par, ¿cierto? Un número par es un número, como lo vemos aquí a la izquierda, un número que se puede escribir como dos veces otro número entero. Entonces el 0 se puede escribir como 2 veces 0. Luego es un número par, 2, 4, 6, 8, etc. Entonces este sería un conjunto. Otros ejemplos de conjuntos determinados por extensión y por comprensión, pues serían, por ejemplo, el conjunto de todos los X, donde X es un número impar positivo menor que 30. Ese es un ejemplo de una propiedad que define ese conjunto, ¿cierto? Hay que ser un número impar y positivo menor que 30, por ejemplo el 17, el 7, el 11, etc. Pero el 51 no estaría en ese conjunto. Muy bien, pues tenemos por extensión, uno pues simplemente aquí está dando la lista completa. Por comprensión nuevamente X, donde X es un entero mayor que menos 3 y así sucesivamente. La relación fundamental en la teoría de conjuntos es la pertenencia. Cuando un elemento X está en un cierto conjunto A, entonces decimos que, y se escribe en símbolos matemáticos, que X pertenece a A, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, el 1 pertenece a A, el 2 pertenece a A. Por ejemplo, en el caso de los enteros, pues menos 5 es un entero, pertenece a Z, etc. Muy bien. Y la otra relación es cuando tenemos dos conjuntos. Esto es una relación distinta, ojo, dos conjuntos A y B. Entonces decimos que A está incluido en B si todo elemento de A es elemento de B. Es decir, todo elemento que está en A está en B. No debe confundirse con el pertenece. O sea, si tenemos dos conjuntos, no escribimos A pertenece a B cuando A está realmente incluido en B, ¿cierto? Por ejemplo, el conjunto 1, 3, 5 está incluido dentro del conjunto I, donde I lo definimos como los X pertenecientes a los enteros, o sea, números enteros donde X es impar. Muy bien. Entonces, este es un caso de un conjunto contenido en otro. Entonces, así, por ejemplo, los números naturales son un subconjunto de los números enteros. Esto es correcto. Pero no es correcto decir que los naturales pertenecen a los enteros. No es correcto, o no pertenecen. Ninguna de estas dos cosas tiene sentido. Esta no tiene sentido. Porque la pertenencia es de un elemento en un conjunto. Los naturales no son en este caso un elemento que se pueda determinar si pertenece o no pertenece al conjunto.
Muy bien, entonces, de hecho, si tenemos un conjunto cualquiera, si X es un conjunto y X está metido en Y, entonces muchas veces, como lo vemos aquí a la izquierda, los diagramas de Venn nos muestran la contenencia, ¿cierto?, de X metido en Y. Es bueno pintarlo como una bolita metida dentro de la otra. Es decir, por ejemplo, ¿cierto? Aquí vemos los naturales, en este caso, metido dentro de los enteros. Eso lo vemos aquí a la izquierda. Muy bien. Entonces, bueno, de otro lado, entonces tenemos también operaciones entre conjuntos. Las operaciones básicas entre conjuntos, tenemos las operaciones entre conjuntos. Entonces tenemos las operaciones más básicas. Entonces primero, si hay dos conjuntos A y B, entonces la intersección de A con B, que se denota de esta manera, A intersectado B, consiste, si lo fuéramos a definir por comprensión, de todos los elementos X que pertenecen a A y X pertenece a B. Son todos los X que pertenecen a A y a B. Muy bien, entonces debe cumplir ambas propiedades. Por ejemplo, si A está definido por una cierta propiedad, por ejemplo, X hace el conjunto de todos los X, tal que X es un animal. Y B es el conjunto de todos los X, digamos, tal que X es blanco, es un objeto blanco, o negro, cualquier cosa. Entonces en la intersección de A y B están todos los X que definen ambas propiedades que son las que definen a A y a B, ¿cierto? A la define la propiedad de ser animal, a B la define la propiedad de ser un objeto blanco. Entonces A intersección B consiste de todos los X, es tal que X es un animal, es un animal blanco. Y X es blanco, digamos. Cumple ambas condiciones, o sea, este es el conjunto de los animales blancos. Este sería el conjunto de todos los X, tal que X es un animal blanco. Muchas veces en estos ejemplos, pues uno es un poco laxo y está comparando conjuntos, pero por lo general es conveniente y por cuestiones de claridad hacer estas operaciones de uniones e intersecciones todas dentro de un cierto conjunto común. Por ejemplo, aquí podríamos hacer estas operaciones donde A y B son subconjuntos de un universo común que podría ser, digamos, el universo de los seres vivientes. El universo, digamos, de los seres biológicos U, el conjunto de todos los X es un ser biológico. Entonces, en este caso, A y B serían subconjuntos de U y esta operación tendría sentido, la operación de A intersección B. De otro lado tenemos la operación de A unión B y la operación de A unión B entonces sería, lo definimos, este va a ser el conjunto de todos los elementos X tal que X pertenece a A o X pertenece a B. Ahora el O en el lenguaje ordinario tiende a ser exclusivo, ¿cierto? Una persona fue a la fiesta o no fue a la fiesta, pero el O en sentido matemático no es exclusivo, ¿cierto? El O en sentido matemático es X está en A o está en B, pero pueden ser ambas también. X pertenece a A, X puede pertenecer a B y puede pertenecer a A y a B simultáneamente. Entonces los elementos de una unión son todos los X en A o los X que están en B. Muy bien, entonces aquí a la izquierda vemos los diagramas de Venn correspondientes a la unión de dos conjuntos, a los conjuntos que están en A, los elementos que están en A o en B, y vemos el diagrama de Venn también de los correspondientes a la intersección. Finalmente, entonces, si tenemos un cierto conjunto universal, si U es un conjunto universal, es decir, cuando decimos un conjunto universal, es un conjunto que simplemente nos va a servir de referencia para algo y en donde tenemos ahí unos ciertos subconjuntos, A y B, son subconjuntos. Entonces,
Ya habíamos definido entonces la noción de unión y la noción de intersección. Existe lo que se conoce como la noción de complemento de A. Muchas veces le ponen una barrita o le ponen una prima. Esto puede anotarse A', o muchas veces lo denotan U menos A. En fin, este sería entonces, nosotros podemos usar si quieren A barrita. Cualquiera de estas notaciones es muy común. Este va a ser el conjunto de todos los X que están en U metidos dentro de ese universo, de tal manera que X no pertenece a A. ¿De acuerdo? Ese es el conjunto que va a ser el complemento de A. Entonces aquí lo representamos simplemente como lo que está por fuera de A. Otras operaciones que también tenemos entre conjuntos, entonces vamos a referirnos ahora entonces a un universo y nuevamente dos subconjuntos A y B de ese universo. Entonces tenemos lo que se llama la diferencia de los conjuntos, A menos B, es el conjunto de los elementos X que están en A, y muchas veces el I en matemática lo escriben así como esta cuñita, esto léase como I. X está en A, pero X no pertenece a B. Si ustedes quieren debe estar en A y no pertenecer a B es estar en el complemento de B, o sea, estar en B' o en B barrita. Pues usemos las dos notaciones. Aquí si quieren la prima, esa barra, bueno, es lo mismo. Entonces, estar en A y estar contenido en el complemento de B es lo mismo que estar entonces en A menos B. Esa es la definición de A menos B. Muy bien, y tenemos finalmente otra operación que es la diferencia simétrica. La escriben así como con un triangulito y es A menos B unido B menos A. Entonces tomamos las dos diferencias, entonces aquí vemos también nuevamente a la izquierda cuáles son esos conjuntos. Entonces yo creo que para hacer estas nociones mucho menos abstractas vamos a hacer algunos ejemplos entonces concretos. Hola, bienvenidos al primer quiz del curso de Matemáticas Básicas. En esta sección realizaremos algunas preguntas acerca del contenido de la clase que acabamos de ver. En pantalla se muestra una herramienta llamada Sideboard, ¿cierto? Es de internet, es de uso libre, pues tiene varias opciones muy útiles. Es un board colaborativo, ¿cierto? Varias personas se pueden meter, pueden compartir ideas. Aquí vemos pues algunas herramientas. Está la herramienta de texto, ¿cierto? Línea, rectángulo, círculo, pues algunos colores. Bueno, entonces comencemos con el primer quiz. En esta ocasión vamos a tratar la siguiente pregunta. Consideremos el conjunto de colores en la bandera de Colombia. Entonces yo lo voy a representar gráficamente, ¿cierto? De la siguiente forma. Entonces sabemos que pues en este conjunto hay tres elementos, que son el rojo, el amarillo y el azul. Listo. Entonces ahora voy a copiar dos conjuntos y ustedes van a determinar si el conjunto está escrito por comprensión o por extensión. Listo, entonces primero están los siguientes conjuntos escritos por extensión o por comprensión. Listo. Entonces el primero lo voy a copiar así. Amarillo, azul, rojo. Este va a ser mi conjunto A y lo voy a escribir así. Y mi conjunto B va a ser el conjunto de X
tales que X es un color en la bandera de Colombia. El conjunto A está escrito por extensión. Y el conjunto B está escrito por comprensión. Ahora vamos a identificar cada una de estas operaciones entre los conjuntos A y B representados en la pantalla, respecto a este conjunto universal U. Entonces, primero, la intersección entre los conjuntos A y B está representada por el color morado. La diferencia de conjuntos A menos B está representada por el color rojo. La diferencia simétrica entre los conjuntos A y B está representada por los colores rojo y azul. La unión entre los conjuntos A y B está representada por los colores rojo, morado y azul. Y finalmente el complemento de A respecto al conjunto universal U está representado por los colores amarillo y azul. Bueno, con esto hemos llegado al final de la clase 1.1 y los invito a que sigan viendo la clase 1.2 de este curso de matemáticas básicas. Muchas gracias por su atención.